Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver los casos de la división con decimales. Comenzamos con los conceptos básicos. Estas son las partes de la división. Podemos observar aquí en este cuadrito el algoritmo de la división. ¿Okay? Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. El dividendo es el número que hay que dividir. El divisor es el número que divide al dividendo. El cociente es el resultado de la división y el resto o residuo es lo que sobra de la división. Vamos a recordar los pasos para dividir entre dos cifras. ¿Okay? Comenzamos tomando los dos primeros números del dividendo, ya que vamos a dividir por dos cifras, y en este caso es 96 y 96 es mayor que 23. Como 96 es mayor que 23, podemos empezar a dividir. Escribo en el cociente el número que corresponde y así sucesivamente. Es decir, voy a colocar aquí un número que multiplicado por 2 me dé 9 o cerca de 9. En este caso es el número 4. Cuatro por 3, empiezo a multiplicar 4 por 3, 12 al 16, 4. Llevo 1. 4 por 2, 8, y 1 que llevo 9, al 9, 0. Bajo el 8. Ahora debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4 o cerca de 4. En este caso es el número 2. 2 por 3, 6, al 8, 2, y 2 por 2, 4, al 4, 0. Bajo el 7. Ahora voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 2 o cerca. En este caso es el número 1. 1 por 3, 3, al 7, 4, y 1 por 2, 2, al 2, 0. ¿Qué hago si quiero convertir el cociente en un número decimal? Simplemente agregar una coma al cociente y colocar un 0 aquí. Esto se me convertiría en un 40 y tendría que continuar la división, ¿ok? Buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4 o cerca de 4. Seguir el mismo procedimiento, ¿ok? Es decir, que la respuesta a esta pregunta es colocar un 0 en el residuo y continuar. Casos de la división con decimales. Caso 1. Cuando el dividendo es mayor que el divisor. Se divide hasta obtener el resto. Para seguir dividiendo se agrega un 0 al resto y se ubica una coma en el cociente. Luego se divide normalmente, solo cuando la división es inexacta. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Esto es una división. Fíjense que es el caso básico. Por lo general el dividendo es mayor que el divisor. ¿Ok? Si queremos agregar decimales, como les expliqué antes, se agrega un 0 al resto y se coloca coma en el cociente y se continúa con la división. A memorizar. El caso 1 es cuando el dividendo es mayor que el divisor. Se divide hasta obtener el resto. Para seguir dividiendo, se agrega un 0 al resto y se ubica una coma en el cociente. Por supuesto, siempre y cuando el resto sea un número diferente de 0. Caso 2. El dividendo es menor que el divisor. Se agrega un 0 al dividendo y se pone un 0 y una coma en el cociente. Si no alcanza, se sigue agregando ceros en el cociente y en el dividendo. Luego se continúa la división. Veamos. Okay, fíjense, en este caso tengo aquí un dividendo que es 4
y el divisor es 12. ¿Ok? En este caso, como este número es menor, no lo puedo dividir entre este número que es mayor. ¿Qué debo hacer? Agregar un 0 al dividendo y colocar 0, en el cociente. Una vez hecho esto, ahora sí puedo realizar la división, ¿ok? Sería 40 entre 12, ¿ok? Coloco el número 3, 3 por 2, 6. Al 10, 4, llevo una, 3 por 1, 3, y una que llevo 4, al 4, 0, ¿ok? Si quiero, puedo continuar la división agregando un 0 al resto, ¿ok? El caso número 3 es un número decimal entre un número natural. Aquí ya entramos en los decimales. ¿Qué hago? Cuando tengo un decimal en el dividendo. Se divide normalmente hasta llegar a la coma. Al bajar el primer decimal, es decir, el primer número que está después de la coma, debo colocar la coma en el cociente, ¿ok? Luego se continúa la división normal. Fíjense, tenemos aquí 1648 con 2 décimas entre 83, ¿ok? Entonces, en este caso debo tomar los 3 primeros números porque si tomo solamente los 2 primeros, 16 sería menor que 83, ¿ok? Debo tomar los 3 primeros números. En este caso, el número 1 es el que voy a multiplicar. 1 por 3, 3, al 4, 1, 1 por 8, 8, al 16, 8. Bajo el 8 es el número que sigue, ¿ok? En este caso, voy a multiplicar por 9. 9 por 3, 27, al 28, 1, llevo 2. 9 por 8, 72, y 2 que llevo, 74. Al 81, 7. Ahora, cuando voy a bajar este 2, que es el primer número que está después de la coma, ¿ok? Al bajarlo, inmediatamente coloco la coma en el cociente, ¿ok? Eso es lo que hay que tomar en cuenta en esta división. Cuando bajo el número que está inmediatamente después de la coma, debo colocar la coma en el cociente y continuar mi división normal. En este caso debo dividir entre 8 o debo multiplicar por 8. 3 por 8, 24. Al 32, 8, llevo 3. 8 por 8, 64, y 3 que llevo, 67. Al 71, 4. ¿Ok? Si deseo continuar, simplemente coloco un 0 en el resto y continúo aquí, obviamente sin colocar comas porque ya es un número decimal. A memorizar. Menciona cuál de los siguientes enunciados es el correcto. El caso 2 consiste en dividir un número seguido por la unidad seguida del 0. Es cuando el dividendo es menor que el divisor, o es cuando ambos dividendos con números decimales. La respuesta correcta es cuando el dividendo es menor que el divisor. Completa la siguiente frase. La división de un número decimal entre un número natural se resuelve, sería el caso 3. ¿Ok? Entonces la respuesta sería colocando la coma en el cociente una vez que bajo el primer número decimal. ¿Ok? Caso 4. Número natural entre un número decimal. Se agrega el dividendo tanto ceros como decimales tenga el divisor y se elimina la coma del divisor. Luego se continúa la división. Ejemplo, tengo aquí un divisor con decimal. ¿Ok? Yo tengo que considerar que en el divisor nunca debo tener decimal. Es decir, que yo tengo que
buscar la manera de deshacerme de esta coma. En este caso, ¿cómo se haría? Como este es un número entero, yo lo que debo hacer es colocarle tantos ceros como decimales tenga el divisor. En este caso, el 6 es solamente este decimal, ¿verdad? El número 6. Y al ser un solo decimal, entonces yo coloco un 0 en el dividendo. Y elimino la coma, ¿ok? Y entonces procedo a hacer una división normal. Contesta rápidamente en cuál de los ejemplos se aplica este caso. Ok, entonces, ¿en cuál de estos ejemplos tendríamos que dividir un número natural entre un número decimal? Tenemos este ejemplo y tenemos este ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el divisor es un número decimal en estos dos casos. Caso 5. División de dos números decimales. Se corre la coma del dividendo tantos lugares como decimales tenga el divisor. Luego se continúa la división ya que quedará transformada en el caso 3. Por ejemplo, ok, fíjense, tengo este caso, tengo que dividir 176,82 entre 9,3 décimas. Como mi objetivo es quitar la coma del divisor, ¿okay? El divisor no puede tener coma para yo empezar a dividir. Entonces tengo que ver cuántos espacios hay después de la coma en este divisor. En este caso tengo un solo espacio. Eso significa que yo debería correr la coma un espacio para que esto me quede convertido en un número entero. Es decir, es como si lo estuviese multiplicando por 10, ¿ok? En este caso aplicamos multiplicación por la unidad seguida del 0. Tantos ceros como espacios tenga la coma, tantos ceros como decimales tenga el divisor. ¿Por qué? Porque el divisor es al número que yo le tengo que eliminar la coma. ¿Ok? En este caso, tengo un solo decimal, voy a correr un solo espacio, es decir, voy a multiplicar por 10. Al yo hacerle eso al divisor, se lo debo hacer también al dividendo. Si la coma está aquí y la tengo que correr un espacio, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por 10, la coma pasaría a estar aquí, en el número 8, después del número 8, ¿ok? Entonces se corrió la coma aquí un espacio, se corrió aquí la coma otro espacio y me quedó un caso de división de un decimal entre un número natural. Y simplemente hago el procedimiento del caso 3, tal cual como dice aquí. Es decir, que cuando voy a bajar el 2, que está después de la coma, que es el primer número que está después de la coma, lo único que hago es colocar una coma en el cociente. Caso 6. División por la unidad seguida del 0. Se corre la coma hacia la izquierda dependiendo de la cantidad de ceros que acompaña a la unidad. Okay, en este caso, tengo 164 entre 1000, cuento los ceros que tengo en la unidad, ¿verdad? En la unidad seguida de ceros, en este caso son 3 ceros, y debo correr la coma 3 espacios hacia la izquierda. Recuerden que cuando el número me aparece sin coma, se sobreentiende que la coma está aquí al final, ¿ok? En donde comenzarían los decimales. Entonces, si la tengo aquí al final del 4, la tengo que correr 3 espacios. 1, 2 y 3, ¿ok? Y me queda 164 milésimas. Segundo ejemplo. Tengo 16,4 y lo voy a dividir entre 1000. También debo correr la coma 3 espacios porque son 3 ceros. Como la coma está aquí, correría 1, 2 y 3 espacios. ¿Ok? En este caso me quedarían 164 10 milésimas.
a memorizar. Explica la siguiente imagen. Ok, este es el último caso que les expliqué, o mejor dicho, el caso 5, donde tenemos un decimal en el dividendo y un decimal en el divisor. ¿Ok? Yo necesito eliminar la coma del divisor. ¿Cómo hago? En este caso, como tiene un solo decimal, voy a multiplicar por 10, es decir, por la unidad seguida de un 0. ¿Por qué solamente un 0? Porque tengo solamente un decimal. Y lo mismo que le hago al divisor, se lo debo hacer lo mismo que le hago al divisor, se lo debo hacer al dividendo. ¿Ok? Entonces tengo aquí multiplicar por 10, lo cual me convierte este 10,83 en 108,3 y este 1,9 se me transforma en 19. Descubre la incógnita, es decir, qué resultado daría cada una de estas divisiones. En este primer caso, correr la coma 3 espacios a la izquierda, la tenía aquí, y la corro 1, 2 y 3. ¿Ok? La segunda, debo correr la coma 2 espacios. La coma estaba aquí, la corro 1 y 2 espacios. Y en este tercer problema, o en esta tercera operación, tengo que dividir entre 10.000, tengo 4 ceros, debo correr la coma 4 espacios. Estaba aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Acuérdense que cuando no tenemos espacios suficientes para correr la coma, rellenamos con ceros. Hasta aquí la explicación de la clase de hoy. Chao, chicos.